Bienvenidos a Ecos del Faro. Quiero agradecerte todo el apoyo que están dando al canal. Estamos cerca de los 1000 suscriptores. Si te gusta este tipo de contenido, ayúdame con tu suscripción. Comenzamos. ¿Qué harías si estás volando a miles de metros de altura y de repente algo comienza a seguir tu avión? No aparece en el radar, no responde a comunicaciones y se mueve de una forma imposible. Esto no es una película. Esto ocurrió en España, en 1979, y es considerado uno de los casos ovni más impactantes de la historia de la aviación. El caso Manises es el incidente ovni más famoso de la historia de España. Ocurrió el 11 de noviembre de 1979. Un avión comercial Super Caravelle de la compañía TAE, el avión, con 109 pasajeros, volaba de Salzburgo a Tenerife. En la noche, el comandante Javier Lerdo de Tejada observó dos luces rojas potentes que se aproximaban rápidamente a la aeronave, realizando maniobras imposibles para un avión convencional. En un determinado momento, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia, Manises, tras ser acosado por luces rojas no identificadas. Era la noche del 11 de noviembre de 1979. Un avión comercial, el vuelo 297 de la aerolínea española TAE, cubría la ruta entre Salzburgo y las Islas Canarias. A bordo, más de 100 pasajeros. Todo parecía normal, hasta que algo apareció en el cielo. El comandante, Francisco Javier Lerdo, de Tejada, y su tripulación detectaron unas luces extrañas a lo lejos. Al principio, pensaron que podía tratarse de otro avión, pero había un problema. No aparecía en el radar. Las luces no eran normales, eran intensas, cambiaban de color y parecían seguirlos. El copiloto intentó identificarlas, nada. Control aéreo tampoco tenía registro de ningún tráfico en esa zona. Pero lo más inquietante es que el objeto comenzó a acercarse, y no lo hacía de forma lenta. Se movía con maniobras que ningún avión podía realizar. Aceleraciones bruscas, cambios de dirección, imposibles, como si estuviera jugando con ellos. En ese momento, la situación se volvió peligrosa. Para evitar el riesgo de una posible colisión, el comandante elevó su aparato, pero las luces hicieron lo mismo y se colocaron a apenas medio kilómetro del avión. La imposibilidad de hacer una maniobra para esquivarlas provocó que el comandante se viese forzado a desviar su rumbo y solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia. El comandante tomó una decisión drástica: desviar el vuelo. El avión fue redirigido hacia el aeropuerto de Manises, en Valencia. Una decisión que no se toma a la ligera, especialmente cuando llevas a más de 100 personas a bordo, pero el objeto seguía ahí, acompañándolos. Finalmente, el avión aterrizó en Manises. Esta fue la primera vez en la historia española que un avión comercial se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia a causa de un ovni, ya que el objeto no identificado estaba violando todas las normas elementales de seguridad. Pero lo extraño no terminó ahí. Desde tierra también podían ver las luces. Testigos en el aeropuerto aseguraron haber visto un objeto brillante en el cielo. No era un error, no era una ilusión. Algo estaba ahí arriba. La situación escaló rápidamente. La Fuerza Aérea Española tomó cartas en el asunto. Se ordenó el despegue de un caza militar desde la base de Los Llanos. Inmediatamente, un caza Mirage F-1 del Ejército del Aire despegó desde la base Albacete para interceptar el objeto. El caza despegó y comenzó la persecución. En cuestión de minutos, visualizó el objeto.
y lo que vio no tenía sentido. Una luz intensa, brillante, sin forma definida. Intentó acercarse, pero cada vez que lo hacía, el objeto se alejaba a una velocidad imposible. El piloto aumentó la velocidad, subió en altitud, intentó maniobrar. Nada funcionaba. El objeto lo superaba en todo: velocidad, agilidad, capacidad de reacción. Era como si no jugara con las mismas reglas. El Mirage F1 tuvo que aumentar su velocidad a Mach 1 para finalmente distinguir una forma troncocónica similar a una copa invertida sin la base, la cual cambiaba de color, aunque enseguida el artefacto desapareció de su vista. El piloto recibió información sobre un nuevo eco del radar, que indicaba que un nuevo objeto, o quizás el mismo, estaba sobre Sagunto. Cuando se acercó lo suficiente, el objeto aceleró y desapareció de nuevo. Pero esta vez, los detectores de alerta radar del F1 indicaban que el caza estaba siendo iluminado o apuntado por un radar ajeno, concretamente de onda continua, como los que utilizan los misiles antiaéreos. En términos militares, esto se considera una operación agresiva. Asimismo, las comunicaciones por voz entre el piloto y el control militar, denominado Pegaso, con sede en la base aérea de Torrejón de Ardoz, sufrieron interferencias, incluso cambiando de canal. Finalmente ocurrió lo mismo por tercera vez, y esta vez el ovni desapareció definitivamente rumbo a África. El piloto dijo textualmente: "Cuando llegué, me encontré con un disco blanco. Era muy diferente a la otra luz, pero las interferencias que producía en mi avión eran las mismas. Vi la luz aunque mi radar no detectaba nada. Yo volaba a unos 1000 km/h y cuando la alcancé, aquella luz pasó de estar estática a volar delante de mí a la misma velocidad. Era consciente de que ese objeto me estaba detectando, porque se dispararon los sistemas de amenaza de mi avión. Pero yo solo podía verlo con mis ojos. Lo perseguí hasta la zona de Menorca, pero ante la imposibilidad de alcanzarlo y la falta de combustible, decidí volver. Tras hora y media de persecución y debido a la falta de combustible, el piloto tuvo que volver a su base de los Llanos sin resultados. En un momento, el piloto también reportó que el objeto parecía dividirse o multiplicarse. Durante la persecución, los instrumentos comenzaron a comportarse de forma extraña. Lecturas inconsistentes, fallos momentáneos, como si algo interfiriera con el avión. El piloto describió la experiencia como algo completamente fuera de lo conocido. Después de varios minutos de persecución, el objeto simplemente desapareció, sin dejar rastro, sin señal, sin explicación. El piloto del caza, Fernando Cámara, persiguió las luces durante más de una hora, reportando interferencias en sus sistemas y cambios de velocidad extremos por parte del objeto antes de que éste desapareciera hacia el Mediterráneo. El caso no quedó ahí. Se abrió una investigación oficial. Participaron controladores aéreos, pilotos, personal militar y testigos. Los registros confirmaban lo ocurrido. Había múltiples testimonios, datos de radar, comunicación registrada, pero no había una explicación concluyente. A lo largo de los años, se propusieron distintas teorías, un fenómeno atmosférico extraño, pruebas militares secretas, errores de percepción, pero ninguna explicaba completamente lo ocurrido, porque esto no fue una sola persona, fueron múltiples testigos, profesionales entrenados. El incidente llegó incluso al Congreso de los Diputados, convirtiéndose en el primer caso ovni en España reconocido oficialmente por un aterrizaje de emergencia forzado. Aunque el expediente fue desclasificado en 1994,
Las explicaciones oficiales, como reflejos en nubes o luces de una refinería cercana, son cuestionadas por los testigos directos debido a la detección visual múltiple y las maniobras irreales observadas. Una de las explicaciones más recientes de los hechos, propuesta por primera vez por la Fundación Anomalía, afirma que las luces vistas por la tripulación del Super Caravelle JK-297 eran en realidad las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras junto a Cartagena. Ese día, la visibilidad era excepcional, lo que combinado con un efecto de inversión térmica hubiese hecho posible que las llamaradas fueran visibles desde el avión, aparentando estar en el cielo. La tensión y las condiciones atmosféricas anómalas hizo que el piloto del Mirage estuviera predispuesto a perseguir cualquier luz que viera en el cielo, recordando que en esas fechas varios planetas eran visibles y brillantes debido a las condiciones atmosféricas. Las interferencias sufridas fueron atribuidas a posibles contramedidas electrónicas por parte de la Sexta Flota, que se encontraba en situación de alerta por la crisis de los rehenes en Irán. El piloto de aquel caza, el entonces capitán Fernando Cámara, concluye no estar de acuerdo con estas últimas hipótesis. Conozco muy bien Escombreras. He visto cientos de veces sus llamas desde el aire. El que hace estas conjeturas es que nunca ha volado un avión, ni sabe lo que es estar en el aire. Yo sé muy bien, yo sé lo que vi. Además, esa luz iba en dirección a Zaragoza y no hacia Escombreras. 4 décadas después, las incógnitas siguen abiertas. La posible explicación a aquel suceso va desde que aquello que vio el piloto Lerdo de Tejada no fuera un ovni, sino astros nocturnos o fenómenos meteorológicos o llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, en la localidad murciana de Cartagena. Otras teorías apuntan a las maniobras de un portaaviones de la Armada estadounidense en el Mediterráneo y que uno de sus cazas fuera confundido con un ovni. Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Qué fue lo que realmente siguió al vuelo 297? ¿Un fenómeno desconocido? ¿Tecnología secreta? ¿O algo que todavía no comprendemos? Porque hay algo claro. Esa noche, algo estaba ahí arriba y no pertenecía a este mundo. Si te interesan estos casos, historias reales y misterios sin resolver, suscríbete a Ecos del Faro y contame en los comentarios. ¿Vos qué crees que fue el caso Manises? Nos vemos en el próximo video.